y ese es nuestro tema de la bendita palabra del Señor, que se llama tiempos de misericordia. Y para eso vamos a estar considerando Segunda de Reyes, gloria al nombre del Señor, Segunda de Reyes, gloria a Jesús. Aleluya, bendito Dios de gloria. Gloria a Jesús. Segunda de Reyes, y ahí nos vamos a estar agarrando para este tema, tiempos de misericordia, y vamos a considerar en el capítulo 20 y versículo 1 al 7 para la gloria y honra del Todopoderoso. Aleluya. Así que vamos a darle lectura a la bendita y preciosa palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Y su palabra dice en Segunda de Reyes 21:7, dice: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios por la bendita palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Rogamos, Padre, ante tu presencia, que en el nombre poderoso de Jesús concedas a nuestras vidas, Padre, el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento de su palabra, Señor, que podamos entenderla, Padre, con el propósito, Padre, con el cual tú la has enviado, que podamos entender su voz, que podamos entender de la manera que usted quiere ministrar nuestras vidas, que podamos entender de la manera que usted quiere hablarnos a todos, Padre, los que vamos a estar escuchando esta palabra, y que podamos atenderla, Señor. Ayúdenos a recibir su palabra con temor, con temblor, con mansedumbre, Señor. Ayúdenos, Señor, a no ser altivos, soberbios con su palabra, a no rechazarla, Señor, a no despreciarla, Padre, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra, para que su palabra, Señor, cumpla ese propósito para el cual usted la envía. Rogamos que sea usted concediéndonos las fuerzas, Señor amado, a cada vida, Señor, que estará en esta hora pendiente a esta predicación, a esta enseñanza. Ruego que le conceda, Señor, la sabiduría. Usted conoce las mentes, los corazones, Padre. ¿Con qué intención estarán escuchando esta palabra, Señor? ¿Con qué intención, mi Dios amado, Padre de la gloria, estarán ahí pendientes, Señor? Muchos están, Señor, simplemente por estar, pero otros, Señor, quieren entender tu palabra. Otros quieren, Señor, vivir tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, es la que trae salvación, es la que trae, Señor, la dirección, Padre, para que nuestra alma escape del lazo del cazador. Señor, ruego, Padre de la gloria, que tenga misericordia de cada oyente, Señor,
en el santo poderoso nombre de Jesús, Padre, que pueda causar, Señor, su palabra en cada corazón, ese temor, esa reverencia, Padre de la gloria, en el santo poderoso nombre de Jesús. Le ruego, eterno Dios de gloria, usted que es la autoridad, Señor, que su palabra dice que los demonios creen y tiemblan, Señor, y que ante su nombre se doblega toda rodilla, Padre, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Asimismo le pido, Padre, que con esa misma autoridad, Señor, no permita, Padre, que ningún poder de las tinieblas vaya a robar esta bendición, Padre, a las vidas que pueden estar siendo edificadas en esta hora, Padre, en el santo poderoso nombre de Jesucristo. Yo se lo pido, Señor amado, que tome control, Dios mío, Padre, de esta predicación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, glorifique su nombre, glorifique su poder, glorifique su palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, le pedimos, Rey de gloria, que por su gracia y misericordia, Señor, por amor de usted mismo, Dios amado, por amor a su palabra, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, que sea usted, Padre, encargándose, Padre, de que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que caiga en esos corazones, Padre, y quede sembrada allí, Padre de la gloria, para que dé ese fruto, Señor, y no sea solamente como una palabra más, como un mensaje más, sino que podamos, Señor, entender y acudir, Padre de la gloria, a lo que usted nos está llamando, a lo que usted está hablando en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo se lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Así que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a compartir con cada uno de ustedes este tema, tiempos de misericordia. Y como ya vieron, acabamos de leer en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 6, fue que leímos, gloria al nombre del Señor. Y vemos aquí la historia de Ezequías. Ezequías era un rey en ese tiempo, el cual era un siervo del Señor también, el cual era alguien que había agradado a Dios, que había hecho la voluntad de Dios. Alguien, aleluya, que había servido al Señor, que había sido fiel delante de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero en cierta ocasión, como nos acaba de relatar la palabra, nos dice que vino una enfermedad a su vida y era una enfermedad de muerte. Pero algo no estaba bien, porque a pesar de que había sido un siervo del Señor, vemos cómo la misma palabra dice, bendito Dios de gloria, dice la misma palabra, aleluya, que ordene su casa porque va a morir. O sea, es una palabra que Dios le envía a través de del profeta Isaías. Gloria a Dios. Y asimismo, como Dios usó al profeta Isaías para hablarle al rey Ezequías, asimismo el Señor usa a cada uno de sus instrumentos, a cada uno de sus vasos, a cada uno de sus evangelistas, a cada uno de sus predicadores, a cada uno de sus maestros, que hablen una palabra para que las personas, las vidas, las almas puedan escuchar esa bendita palabra y puedan ser edificados, puedan entender la bendita palabra de Dios y que pueda causar ese efecto de cambio en nuestras vidas. Entonces vemos cómo el Señor le envía esta palabra al rey Ezequías por medio del profeta Isaías y le está diciendo que ordene su casa. Entonces vemos cómo la misma palabra relata que que el rey Ezequías oró al Señor, que el rey Ezequías se humilló delante de Dios pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque no quería morir todavía. Y es que, como dice la misma palabra, está establecido que todos los hombres mueran. Aleluya. Todos vivimos y todos vamos a morir. No importa de qué religión seamos, no importa si somos cristianos o no, no importa
de qué denominación pertenezcamos, o de qué raza seamos, o de qué tribu seamos, o de qué lengua seamos, no importa, todos vamos a morir en algún momento. Entonces, el punto base es de qué manera nosotros vamos a morir. Porque si nosotros moremos sin Cristo, si nosotros moremos sin el Señor, la palabra dice, aleluya, que todo aquel que muere sin Cristo va a la perdición eterna, y todo aquel que muere haciendo la voluntad del Señor, sacrificándose para Dios, alcanzará vida eterna. Entonces, cuando el rey Ezequías recibe esta palabra, él se humilla ante Dios, él se humilla buscando, clamando al Señor, y el Señor escucha su oración. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor escucha su oración? Vuelve y le trae palabra igualmente con el profeta Isaías. Le vuelve a traer la palabra al rey Ezequías y le dice que su oración ha sido escuchada y que el Señor le ha añadido 15 años más de vida. Y por eso nuestro tema se llama Tiempos de Misericordia, porque se le dieron 15 años más de vida. ¿Para qué? Para que estuviese a cuentas con Dios, para que arreglase su vida con Dios, para que se pudiera estar, aleluya, haciendo la perfecta voluntad del Señor. Pero una cosa vemos muy interesante en el rey Ezequías, que cuando él ora, él le dice al Señor, él le recuerda a Dios de lo que él ha hecho. O sea, como la misma palabra dice, que lo que sembremos vamos a cosechar. Vemos claramente que el rey Ezequías había sembrado buen fruto, buena planta, porque le dice al Señor, acuérdate de lo que he hecho, las cosas que te agradan. Gloria a Dios. Dice versículo 3, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vemos que por eso es bueno, aleluya, hacer la voluntad de Dios. Por eso es bueno hacer lo bueno delante de Dios, porque vamos sembrando para poder cosechar buen fruto. Pero, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si Ezequías hubiese andado haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios? ¿Qué hubiese pasado si él no hubiese tenido palabras para decirle, Jehová, acuérdate que he hecho lo recto delante de ti? Por lo tanto, pidió misericordia y se le fue concedida 15 años más de vida. 15 años de misericordia. Y ahora vamos con nosotros. ¿Cuántos años Dios no nos ha dado de misericordia? Y ahí es donde queremos llegar. ¿Cuántos años Dios no ha tenido misericordia con cada uno de nosotros? Hemos tenido toda una vida para poder arrepentirnos, para poder entregarnos a Dios, para poder hacer lo recto delante de Dios. Hemos tenido 20, 30, 40 años de vida, 50, 60 años de vida. Imagínense una persona que no se ha entregado a Cristo, que no está haciendo la voluntad de Dios, que va camino a la perdición y que ya tiene 70, 80 años de vida. Es que ha tenido 70, 80 años de misericordia para que pueda arrepentirse y pueda escapar del mismo infierno y poder entregar su vida, su alma a Jesucristo. Aleluya. Porque estamos en tiempos de misericordia. ¿Por qué? Porque aún no ha ocurrido el rapto de la iglesia. Esos tiempos de misericordia, así como
como el tiempo que se le dio a Ezequías. Fueron 15 años. A los 15 años se terminaron los tiempos de misericordia. Igualmente, aleluya, para cada uno de nosotros tenemos un día donde se va a terminar ese tiempo de misericordia. Por eso no podemos seguir jugando con el evangelio, no podemos seguir desaprovechando esta oportunidad, porque Dios es un Dios misericordioso, pero dice su palabra, aleluya, que también es fuego consumidor, y es un Dios que también se aira y que ama y que quiere salvar, pero que también respeta a aquellos que toman la mala decisión de escoger el mal camino. Bendito Dios, aleluya. Entonces, ¿cuántos años nos ha dado Dios ya de misericordia? Después, aleluya, de haberle rechazado por 20, 25, 30 años, y el Señor sigue hablándonos, el Señor sigue amonestándonos, el Señor sigue buscándonos la vuelta. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ese tiempo de misericordia tiene un fin, y la mayoría de la humanidad en el mundo entero está desaprovechando ese tiempo de misericordia, porque ese tiempo de misericordia, aleluya, no es eterno, porque usted y yo no somos eternos en este mundo, y tarde o temprano, aleluya, tendremos que enfrentar la muerte, y ay de aquel que tenga que enfrentar la muerte sin Cristo, aleluya. Entonces, desde los tiempos de Jesús, desde hace 2000 años, podemos ver que esos tiempos de misericordia ya nos han durado más de 2000 años. Más de 2000 años estos tiempos de misericordia. Y así como la Biblia dice que tarde o temprano ocurrirá el rapto de la iglesia, donde los escogidos, los que estén perseverando, los que estén luchando, los que se hayan negado a sus deseos de su carne, a los que le hayan dado la espalda al mundo, al pecado, y que estén buscando la misericordia de Dios, y que estén constantemente perseverando, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, y que no estén jugando con el amor de Dios, y que no estén jugando con la misericordia de Dios. Esos se levantarán en aquel día del rapto de la iglesia, aleluya, porque esos tiempos de misericordia en ese día del rapto de la iglesia será el fin de los tiempos de misericordia. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de muchas señales como evidencia de que va a ocurrir el rapto de la iglesia. Y todas las señales que podemos ver en Mateo 24, vemos todas esas señales ya cumplidas hasta estos tiempos. Quiere decir que esos tiempos de misericordia están a punto de terminar. No podemos seguir jugando con esa misericordia, con ese amor de Dios, sino que tenemos que buscar ya pronto, aleluya, estar reconciliados con Dios, estar a cuentas con Dios, no estar jugando, aleluya, con lo que Dios ha establecido, porque cuando yo no obedezco su palabra, cuando yo no me someto a su palabra, yo estoy jugando con esa misericordia, porque si su palabra me dice, aleluya, que yo tengo que tener pastores y que yo me tengo que congregar, y yo no estoy haciendo eso, yo estoy desechando la misericordia de Dios. Si la palabra me dice, aleluya, que la mentira me va a conducir a la perdición, al infierno, y yo sigo con la mentira en mis labios, y aunque yo piense que son mentiras pequeñas, entonces yo sigo rechazando esos tiempos de misericordia que el Señor está teniendo con cada uno del ser humano en el mundo entero, aleluya. Porque Él dice en su palabra que Él no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo, pero necesitamos aprovechar esos tiempos de misericordia. Tremendo hasta dónde Dios puede llegar su misericordia, porque muchos, y yo fui uno de ellos, que Él quería tener misericordia, Él quería
Él me buscaba a la vuelta, el Señor mandaba personas, ponía, aleluya, de sus siervos que me hablaran de la palabra de Dios, pero yo por mi ignorancia, por mi dureza de corazón, despreciaba esos tiempos de misericordia. Entonces, aleluya, nosotros no podemos jugar con eso porque puede llegar el momento donde Dios nos deseche, donde Dios ya no nos dé otra oportunidad. Porque vemos ejemplos en la palabra de Dios a personas, aleluya, que fueron desechados, que ya no tuvieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque entre más duro estaba el corazón, más se endurecían. Pero entonces vemos a Dios en su misericordia, cómo nos buscó la vuelta, cómo buscó, aleluya, en esa misericordia, que aunque éramos malos, que aunque éramos maldicientes, que aunque éramos amantes de los pecados, de la vanidad del mundo, aún así el Señor buscó y buscó, aleluya, que nosotros viniésemos a sus caminos y que nosotros enderezásemos nuestros pasos y que le entregásemos a Dios nuestro corazón, aleluya. Y es que un ejemplo de esos lo vamos a ver aquí en el libro de Oseas, cómo actúa la misericordia de Dios. Y muchos de ustedes se identificarán con esta parte de la palabra donde Dios muestra su misericordia. Y vemos en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 en adelante, donde la bendita palabra del Señor nos dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué nos quiere decir cuando dice cuando Israel era muchacho? O sea, cuando el pueblo de Dios era joven. Igualmente como cuando una persona, aleluya, está comenzando en el evangelio, es una persona joven espiritualmente. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo, o sea, nos rescató, porque Egipto es representación del mundo, nos llamó del mundo, nos rescató del mundo. Dice versículo 2, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Ahí es donde muchos de ustedes se podrán identificar, como yo me identifiqué en algún tiempo con esta palabra, donde dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Ese es Dios mismo hablando esa palabra. Entre más le llama a una persona, entre más le busca a una persona, en vez de acercarse, más se aleja, más le rechaza. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta, de que estamos en tiempos de misericordia y estamos despreciando esos tiempos de misericordia. Dice versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. O sea, se está refiriendo al mismo pueblo de Dios. Dice, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos, aleluya, sido librados de un montón de cosas, de accidentes, de tragedias, de problemas, de situaciones en la vida, y no nos damos cuenta que es Dios mismo librándonos? Porque claramente Dios lo está diciendo. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. El mismo pueblo de Dios no se daba cuenta que era Dios mismo guardándolo de las situaciones difíciles, de los problemas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas no nos hubiesen acontecido a nosotros si no fuese por la misericordia de Dios? ¿Por qué? Porque estamos en esos tiempos de misericordia. ¿Por qué estamos en estos tiempos de misericordia? Porque nuestro Señor Jesucristo se ofreció en pagar por la deuda que nosotros teníamos del pecado, que estábamos, como la misma Biblia dice, destituidos de la gloria de Dios, ya condenados. No había salvación para nadie.
pero en eso Cristo se ofrece a pagar nuestra deuda. Aleluya. Entonces, desde que Cristo viene, aleluya, y viene y nace a través de María, bendito sea el nombre del Señor, y crece, gloria a Dios, aleluya, y se ofrece a dar ese sacrificio por el pecado, a pagar la deuda del pecador. Desde entonces, desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, estamos en esos tiempos de misericordia. Por lo tanto, necesitamos aprovechar, porque esa es la última oportunidad que tenemos nosotros, aleluya. Tiempos de misericordia de los que estamos viviendo. Gracias a Dios, aleluya, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 3 nuevamente del capítulo 11 del libro de Oseas: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4: con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas humanas los atraje. ¿Por qué dice que con cuerdas humanas? Porque el Señor mismo usa instrumentos, usa las personas, aleluya. No va a usar, bendito sea el nombre del Señor, a sus ángeles, sino que usa a las mismas personas que lleven las buenas nuevas, que prediquen la palabra, sino que usa a las mismas personas que le den ejemplo a usted, que le hablen a usted, que le den un mensaje. Bendito sea el nombre del Señor, que le prediquen de la palabra, bendito Dios de gloria, para que usted pueda despertar de ese adormecimiento espiritual y deje de pensar que está bien, y deje de pensar que no hay problema, y deje de pensar que el día de mañana le pertenece, y para que deje de pensar, aleluya, que no somos eternos en esta vida y que esos tiempos de misericordia tienen límites y que no podemos seguir desaprovechándolos, porque muchos que desaprovecharon estos tiempos de misericordia hoy se encuentran en el lugar de tormento, aleluya, arrepentidos por haber desaprovechado esos tiempos de misericordia. Como la Biblia relata en aquella historia del rico y Lázaro, donde los dos murieron y el rico, abriendo sus ojos en el lugar de tormento, clamaba por misericordia, pero era demasiado tarde. Los tiempos de misericordia son ahora y hay que aprovecharlos y hay que buscar a Dios y hay que esforzarnos, aleluya. Sabemos que es una batalla, es una lucha constante, hay que negarnos a nosotros mismos, el pecado nos arropa, las influencias del mundo, la vanagloria de esta vida nos arropa, pero nosotros tenemos que buscar día con día el negarnos a todos esos deseos contaminosos y poder hacer la bendita voluntad del Señor, aleluya. Dice versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, o sea, misericordia. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Todo el Señor lo ha dado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todo y en todo, porque Dios en su misericordia nos ha concedido, aleluya, que podamos disfrutar de esa misericordia. Dice versículo 5. Gloria a Jesús. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ve, hay consecuencias para el que no se quiere convertir. Hay consecuencias para el que desprecia la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Y por qué hay consecuencias? No hay consecuencias para el que desprecia la misericordia de Dios porque esté usted obligado a aceptar la misericordia de Dios, o porque usted esté obligado a creer en Dios si no quiere creer, sino que queramos o no, o es Dios, o es el diablo, o es la vida, o es la muerte, o es el infierno, o es la gloria.
queramos o no. Solo son dos caminos y nosotros tenemos que darnos cuenta que es lo que estamos escogiendo verdaderamente. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice, gloria a Dios. Versículo 5 nuevamente, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. ¿Quién era el asirio? El enemigo del pueblo de Dios. El enemigo. O sea, o es Dios o es el enemigo. Usted va a escoger qué es lo que quiere. Gloria a Jesús. Dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aún me llaman el Altísimo y ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Claramente la palabra nos está diciendo con esta porción, aleluya, que no porque nosotros le llamemos Altísimo, no porque nosotros le llamemos Dios, no porque nosotros le llamemos Señor, porque es que la palabra es clara, la palabra misma dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace su voluntad. Otra dice también, nuestro Señor Jesucristo reclamó algo que el profeta Isaías habló, inspirado por el Espíritu Santo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. O sea, no porque yo diga Señor, Señor, no porque yo, aleluya, le diga el Altísimo, o no porque yo diga gloria a Dios, significa que ya estoy aprovechando esos tiempos de misericordia. Para yo saber que estoy aprovechando esos tiempos de misericordia es que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Es que yo esté obedeciendo su palabra. Es que yo me esté apartando, aleluya, de todas las obras de la carne que habla la Biblia. El adulterio, la fornicación, la mentira, la maledicencia, las hechicerías, un sinnúmero de cosas que nos habla la palabra del Señor, tanto como en el libro de Romanos como en el libro de Gálatas, que nos habla de las obras de la carne. Aleluya. Entonces, dice el versículo 8, escuche y atienda la misericordia de Dios, como el Señor tiene misericordia. Y es que estamos en esos tiempos de misericordia. Ve al versículo 8. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? O sea, es como hablarle a una persona. O sea, Efraín, vuelvo y repito, Efraín se estaba refiriendo a su pueblo, a una comunidad, a una ciudad que era pueblo de Dios. Pero hoy también usted y yo debemos de ser pueblo de Dios. Usted y yo debemos de ser pueblo de Dios. Aleluya. Entonces esta palabra es como el Señor hablando a nuestra vida y diciéndonos, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Esa es la bendita misericordia de Dios, que aunque muchos hicimos lo malo, no nos consumió, no nos mató, nos dio la oportunidad. Y a todo ser humano se le ha dado la oportunidad de misericordia. El problema es que muchos cansaron a Dios por despreciarle, por burlarse del Señor, por blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios dándoles oportunidad tras oportunidad y tras oportunidad, no quisieron aprovechar, aleluya. Pero el Señor, vemos aquí cómo dice en su misericordia, dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré
a la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la bendita misericordia que estamos viviendo por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que hoy lo tenemos como nuestro intercesor. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo como nuestro intercesor, como nuestro abogado. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, Él es nuestro abogado, Él aboga nuestra causa, Él pagó por nuestra deuda, Él nos ha concedido el alcanzar la salvación, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidar esa salvación con nuestra propia vida, de cuidar, de guardar, aleluya, esa salvación, de estar delante de Dios agradecidos y reconocer y darnos cuenta que de no ser por nuestro Señor Jesucristo, no tuviésemos estos tiempos de misericordia que estamos viviendo. Estos tiempos de misericordia son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo y repito, estos tiempos de misericordia, tarde o temprano, van a terminar, y mejor dicho, más que tarde, temprano. ¿Por qué? Porque todo está cumplido, aleluya, y no tarda en aparecer nuestro Señor Jesucristo y rescatar a su pueblo, todo aquel que perseveró, bendito sea el nombre del Señor, haciendo la bendita voluntad de Dios. Como lo hemos hablado muchas veces, en el libro de Mateo capítulo 25 encontramos un gran ejemplo de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, donde tenemos que aprender de esas prudentes. Ahí tenemos un gran ejemplo claro de que aunque usted haya aceptado a Cristo en su corazón y aunque usted se esté visitando una iglesia de vez en cuando y aunque usted se sepa la palabra de Dios, si no está perseverando prudentemente como la Biblia demanda, si está actuando insensatamente, se quedará. ¿Quién es el insensato? Todo aquel que se revela, todo aquel que no le interesa obedecer, todo aquel que no hace absolutamente nada, que le da lo mismo si va a la iglesia o no, que le da lo mismo si lee o no, que le da lo mismo si ora o no, que le da lo mismo todo. ¿Por qué? Porque no ha recibido nada, por eso no está agradecido, por eso ahí se mira el que verdaderamente ha recibido la salvación, aquel que está agradecido con el Señor. Aquel que ha sido perdonado, se nota, se manifiesta la gratitud de su vida con Dios, porque claramente la Biblia dice, aleluya, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y allí se manifiesta, bendito sea el nombre del Señor, aquel que verdaderamente se le ha sido perdonado su pecado. Aquel que verdaderamente está aprovechando los tiempos de misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Por eso es que debemos, aleluya, hacer como Isaías, como dice Isaías 55, como dice Isaías 55, vea cómo el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra. Isaías 55, versículo 6 dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué nos quiere decir con esta palabra? Que le busquemos mientras estemos en esos tiempos de misericordia. ¿Por qué? Porque después que esos tiempos de misericordia ya no estén, no habrá oportunidad. Por eso es que claramente nos está diciendo Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. O sea,
mientras puede ser hallado, es en estos tiempos de misericordia. O sea que habrá un momento que ya no podrá ser hallado. Y ahora es que puede ser hallado. Porque aún la iglesia sigue en esta tierra. Porque aún el pueblo de Dios, todo aquel que es iglesia de Cristo, sigue perseverando y sigue peleando la buena batalla de la fe. Por eso es que Él nos dice que le busquemos ahora mientras puede ser hallado. Y llamadle en tanto que está cercano. Está cercano. ¿A qué distancia nosotros podemos ver o alcanzar a Dios? A un simple doblaje de rodillas, a un simple inclinación de rostro y humillarse ante Dios y clamar por misericordia y clamar por su favor, tan simple como eso. ¿Por qué la gente, aleluya, se quiebra tanto la cabeza y que tengo que ir a buscar a Dios a tal lugar y que tengo que subir al cerro y que tengo que ir al monte y que tengo que cargar esta cruz y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer aquello? Simple, tan simple, aleluya, como doblar las rodillas e inclinar el rostro y decirle: Dios Padre, heme aquí. Tan simple como eso, aleluya. Pero ¿cuántos queremos humillarnos? Actuamos con una soberbia, con una altivez, que queremos que Dios venga a nosotros, queremos que Dios se humille a nosotros, cuando nosotros somos los que tenemos que inclinar nuestro rostro y humillarnos delante de Dios, para que entonces Él, aleluya, pueda escuchar nuestros ruegos. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de misericordia. Por eso mismo, aleluya, Él es amplio en perdonar. Él está ahí ahora. Nosotros podemos clamarle, nosotros podemos buscarle, aleluya. Por eso también en Jeremías 33:3 dice: clama a mí que yo te responderé. Entienda y capte todas estas promesas, toda esta palabra de Dios, y que le quede bien claro también que todas estas promesas, toda esta palabra de Dios, aleluya, estas promesas que estamos mirando ahora, basados en cuanto a nuestro tema, tiempos de misericordia, tienen una fecha de caducidad. Tienen una fecha de caducidad. Ahora nos está diciendo el Señor, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora nos está diciendo el Señor, clama a mí que yo te responderé. Ahora nos está diciendo el Señor, cuando yo tocare a tu corazón, no endurezcáis vuestro corazón, sino que aquel que me abriere la puerta, dice, entraré y cenaré con él. O sea, estas promesas ahora en estos tiempos de misericordia, mientras no sea el rapto de la iglesia, podemos echar mano de estas promesas. O sea, no podemos nosotros malinterpretar la misericordia de Dios. Es que si me va mal en la vida, es que Dios no tiene misericordia. Es que si estoy enfermo, Dios no tiene misericordia. Es que si tengo problemas, Dios no tiene misericordia. Es que aquí no estamos hablando de nada terrenal, sino de nuestra alma, de la salvación, sin importar cómo nos vaya en esta tierra. Si en esta tierra nos va mal es porque nosotros sembramos mal, pero Dios quiere tener misericordia de nuestra alma. Él quiere que se salve nuestra alma.
porque esa es la que no podemos, aleluya, permitir que nuestra alma se pierda, sino que hay que confiar en Dios, hay que confiar en su misericordia, hay que confiar, aleluya, que Él es el Dios vivo, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el creador de todas las cosas, el creador de los cielos, el creador de la tierra, el creador de los mares, el creador de las estrellas, el creador del sol, el creador de todo el universo. Él es el único que puede, aleluya, salvarnos. Y vuelvo y repito algo que dije hace un rato. Está en cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a proseguir? Estamos en tiempos de misericordia. Dios no nos va a obligar que aceptemos la misericordia a la fuerza, sino que en nosotros está, si nosotros queremos seguir en la mentira, en el engaño, en camino hacia el abismo, o si queremos agarrarnos de las manos del Señor y aprovechar esos tiempos de misericordia. ¿Hasta cuándo jugaremos con la misericordia de Dios? ¿Hasta cuándo seguiremos rechazando a Dios? Aquí no importa que usted diga, es que yo amo a Dios, es que no, yo no le rechazaría, es que yo no le despreciaría. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, si usted no está obedeciendo la palabra de Dios, automáticamente ya le está rechazando, sin importar lo que usted piense en su mente, sin importar lo que usted crea en su mente. Si usted no se somete, si no se sujeta a lo establecido por Dios, automáticamente ya le está rechazando. Porque la palabra dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y toda alma que pecare, esa morirá. Entonces no hay escapatoria, sino que únicamente entregarnos al Dios de misericordia. Estamos en tiempos de misericordia y ahora estamos delante del Dios de misericordia, pero llegará un día que ese Dios de misericordia será un Dios de ira para todos aquellos que se burlaron, que no quisieron creer, que le rechazaron, que le despreciaron. ¿Por qué? Porque no es simplemente porque usted le rechace, porque no es simplemente porque usted le desprecie, porque no es simplemente porque usted no quiera aceptarle, sino que cuando usted no le acepta, usted está rechazando aquel sufrimiento, aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aquel derramamiento de sangre, aquella burla que pasó por pagar por nuestros pecados. Aleluya. Es que nadie jamás puede, aleluya, por más que lo sacrifiquen, por más que lo latiguen, como suelen practicar algunas religiones donde las personas se prestan para ser colgados en una cruz, para ser latigados, por más que hagan lo que hagan, nadie puede hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie es limpio como nuestro Señor Jesucristo. Y es que ahí hace la diferencia en ese sacrificio, que no es solamente el sacrificio, no es solamente el derramamiento de sangre, sino que era Dios mismo, era de alguien santo, de alguien puro, de alguien sin pecado, sin culpa, lo cual no existe ser humano sin culpa más que Dios mismo. Cristo nos quita nuestra culpa, pero tuvimos culpa en algún momento. Fuimos pecadores, fuimos blasfemos, mentirosos, adúlteros, fornicarios en algún momento. Pero ahora, por su gracia y misericordia, Él quita toda esa maldad de nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros vamos a permanecer después? Porque Dios puede limpiarnos. Pero si nosotros volvemos a ensuciarnos, claramente lo está diciendo en su palabra, que no podemos ser como el perro que vuelve al vómito a comerse lo que acaba de vomitar, que no podemos ser como el puerco que cuando lo bañan vuelve a revolcarse en el cieno. No podemos ser de tal manera, sino que tenemos que buscar el mantener, el perseverar en la santidad, en la consagración.
Bendito sea el nombre de Jesús. Y todo eso es aprovechar la misericordia de Dios. Aprovechar estos tiempos de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que no sigamos jugando más con la misericordia de Dios. No sigamos rechazando a Dios. Seamos, aleluya, humildes. Cuando nosotros hablamos mal de los siervos de Dios, cuando nosotros nos burlamos de los siervos de Dios, cuando nosotros arremedamos a los siervos de Dios, estamos haciéndolo al Señor. Nos estamos burlando de Dios, estamos arremedando a Dios, estamos hablando mal de Dios. Cuando nosotros lo hacemos con los siervos de Dios, la palabra de Dios dice, no se lo hacen ustedes. Dios mismo dice en su palabra, no se lo hacen a ustedes, me lo hacen a mí. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de cómo nosotros nos comportamos, de cómo nosotros vemos, aleluya, a los siervos de Dios, de cómo nosotros buscamos al Señor, aleluya. Hay que tener mucho cuidado porque con Dios no se puede estar jugando y no podemos ser burladores de Él. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que hasta aquí nuestro tema, tiempos de misericordia. Damos gracias a Dios por su linda palabra, por su misericordia, por su amor, por su gracia, por todo lo que Él nos ha permitido. Él ha sido más que bueno. Así que seamos, aleluya, humildes delante de Dios. Y si no queremos aprovechar su misericordia, pues por lo menos no sembremos juicio para nuestra vida. Pero lo más recomendable, por eso fue esta predicación, de que estamos en esos tiempos de misericordia y hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos porque se van a terminar y va a haber un día donde no va a haber vuelta atrás. Gloria a Dios, aleluya. Así que hasta aquí vamos a dejar esta predicación, esta palabra, esta enseñanza para la gloria del Señor y vamos a darle gracias a Dios, esperando que cada uno haya sido edificado con la bendita palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por esa misericordia. Gracias porque nos abres los ojos y nos haces ver que estamos en unos tiempos de misericordia, Señor, de lo cual, Señor, nosotros muchas veces hemos jugado con esa misericordia y le rogamos, Padre amado, que nos ayude cada día y que nos dé las fuerzas, Padre, y que nos ayude, Señor, a tener un corazón, Padre, manso y humilde y poder aprovechar esa misericordia, Padre, porque no queremos ser de los que se pierden. No queremos, Señor, ser de aquellos, Dios mío, Padre, aleluya, que están siendo condenados, Padre. Queremos alcanzar salvación, Señor. Ayúdenos a mantenernos, Padre, a seguir, Señor, peleando con nuestro yo, a seguir venciendo nuestro yo, a seguir, Padre, buscando ese buen camino que eres tú, mi Jesús de Nazaret, aleluya. Y enséñanos cada día, Padre de la gloria. Danos entendimiento y discernimiento y ayúdanos a ser edificados, Padre. Mira cada vida, Señor, que escucha a través de las redes sociales. Yo te pido por cada uno, Señor, de los que hayan estado ahí pendientes escuchando tu palabra. Yo te ruego, Padre de la gloria, por cada uno de ellos. Yo no puedo hacer nada por ellos, Señor, pero sí puedo interceder ante su presencia, por su gracia y por su misericordia, Señor, que usted nos ha permitido, Padre. Yo te pido, Rey de Gloria, que seas tú teniendo misericordia, Padre, de todos aquellos, Señor, que aún sus nombres no han sido inscritos en el libro de la vida, y que seas tú teniendo misericordia de cada uno de aquellos que piensan que están bien delante de ti, Señor, pero que tú sabes, Dios amado, que no están bien delante de ti. Te ruego, Señor, que alumbres el entendimiento a cada vida, a cada alma, que abra los ojos espirituales, que abra los oídos espirituales y que le concedas a cada vida, Señor, que puedan aprovechar estos tiempos de misericordia, Padre. Gracias, 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 Jesús. Gracias, eterno Dios, por tu palabra, Señor. A tu nombre, Padre amado, damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Paz del Señor.